Mi nombre es Blanche y tenía 15 años cuando mi madre me abandonó en el aeropuerto. Todavía recuerdo el encogimiento de hombros casual mientras me entregaba $200 y se marchaba con su nuevo marido y sus hijos. Ese momento en la puerta 24 destrozó todo lo que creía saber sobre la familia y el amor. Lo que nunca esperé fue cómo esa traición devastadora me llevaría a descubrir la verdad sobre mi pasado y, en última instancia, cambiaría mi vida para siempre. Antes de contarte cómo pasé de ser abandonada en la puerta 24 a encontrar a mi verdadera familia, dime desde dónde me estás viendo y dale al botón de me gusta y suscribirte. Confía en mí, querrás quedarte para saber lo que pasó cuando mi madre regresó y encontró mi habitación completamente vacía. Mis primeros recuerdos de la infancia con mi madre fueron en su mayoría felices. Recuerdo los viajes de fin de semana al parque local donde me empujaba en los columpios hasta que mi estómago revoloteaba de emoción. En mi 6º cumpleaños, horneó un pastel de chocolate torcido y decoró nuestro pequeño apartamento con serpentinas de papel hechas a mano. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y en aquel entonces, eso parecía suficiente. Todo cambió cuando tenía 8 años. Volví a casa de la escuela un día y encontré a mis padres sentados rígidamente en extremos opuestos de nuestro gastado sofá. El ambiente se sentía pesado con tensión mientras me explicaban que se iban a divorciar. La explicación fue mínima, un genérico, a veces los adultos dejan de amarse, que me dejó con más preguntas que respuestas. Recuerdo haber llorado hasta dormirme esa noche, agarrando mi conejo de peluche mientras los sonidos amortiguados de sus discusiones se filtraban a través de la pared de mi dormitorio. Mi madre recibió la custodia primaria y mi padre se desvaneció rápidamente de mi vida. Los fines de semana con él se redujeron de cada 2 fines de semana a una vez al mes, luego a llamadas telefónicas ocasionales que se volvieron cada vez más incómodas y breves. Cuando cumplí 10 años, él era poco más que un nombre en mi certificado de nacimiento y un recuerdo que se desvanecía. La vida como hogar monoparental no fue fácil. Mi madre trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote, de camarera durante el día y limpiando edificios de oficinas por la noche. Me acostumbré a las cenas de microondas y a entrar sola en nuestro apartamento con la llave que llevaba en una cuerda alrededor de mi cuello. A pesar de las dificultades financieras, había una cierta estabilidad en nuestra rutina. Entendía las reglas, sabía lo que se esperaba de mí y nunca dudé de que yo era el centro del mundo de mi madre. Cuando tenía 13 años, todo volvió a cambiar. Mi madre conoció a Richard en el restaurante donde trabajaba. Era un hombre de negocios adinerado que dejaba propinas extravagantes y pedía su sección cada vez que cenaba allí. Todavía recuerdo la primera vez que lo mencionó, sus mejillas enrojecidas por la emoción mientras describía su traje caro y la forma en que la miraba como si fuera alguien especial. Su romance progresó con una velocidad vertiginosa. En 6 meses, Richard le había propuesto matrimonio con un anillo de diamantes tan grande que parecía cómicamente fuera de lugar en la mano de mi madre, marcada por el trabajo. Antes de que tuviera tiempo de asimilar la idea de tener un padrastro, nos estábamos mudando a su extensa mansión suburbana con piscina, cine en casa y más baños de los que podía contar. La casa venía con 3 residentes adicionales, los hijos de Richard de su matrimonio anterior. Olivia tenía 14 años, solo un año más que yo, con una mirada perpetua de desdén que me hacía sentir instantáneamente inferior. Jackson tenía 12 años, callado y retraído, apenas reconociendo mi existencia. La más joven, Zoe, tenía 10 años y fue inicialmente la más acogedora, aunque esa amabilidad se desvaneció rápidamente una vez que estuvimos todos bajo el mismo techo. Desde el principio, estaba claro que yo no encajaba en esta familia ya hecha. Richard era educado pero distante, reservando sus sonrisas y afecto genuinos para sus propios hijos. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de incomodidad mientras Richard y mi madre discutían escuelas privadas, membresías de clubes de campo y casas de vacaciones. Temas de un mundo del que nunca había formado parte. Cuando hablaba, mis comentarios sobre la escuela o los libros eran recibidos con asentimientos educados antes de que la conversación volviera a los logros de mis hermanastros en el club de debate de tenis o el recital de piano. Lo que más me dolió fue ver a mi madre transformarse. La mujer que una vez había recortado cupones y comprado en estantes de liquidación ahora hablaba con conocimiento sobre marcas de diseñadores y restaurantes exclusivos. Se tiñó el pelo, se blanqueó los dientes y comenzó a referirse a nuestra vida anterior como los años de lucha con una risa incómoda cada vez que los amigos de Richard estaban cerca. Era como si se estuviera desprendiendo de su vieja piel y, con ella, de las partes de sí misma conectadas a mí. Intenté desesperadamente encajar con mis nuevos hermanastros.
Me ofrecí a ayudar a Olivia con su tarea de matemáticas. Elogié la obra de arte de Zoe y le pregunté a Jackson sobre su colección de videojuegos. Mis intentos fueron recibidos con frialdad cortés en el mejor de los casos y con rechazo absoluto en el peor. Un recuerdo particularmente doloroso fue escuchar a Olivia decirle a sus amigos por teléfono que la nueva esposa de su padre venía con equipaje, refiriéndose a mí. Al acercarse el verano, Richard anunció unas vacaciones familiares en Bali. 2 semanas en un resort exclusivo con villas privadas y mayordomos personales. A pesar de la creciente distancia entre mi madre y yo, sentí una oleada de emoción. Quizás este viaje sería una oportunidad para finalmente crear lazos con mi nueva familia lejos de las presiones de la escuela y la vida cotidiana. Mis esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando mi madre llevó a los hijastros de compras para comprar ropa de vacaciones nueva, pero no me incluyó. Cuando le pregunté por qué, ella mencionó casualmente que yo ya tenía mucha ropa, a pesar de que la mayoría de la mía era de nuestra vida antes de Richard. Terminé usando el dinero que había ahorrado de cuidar niños para comprarme un traje de baño nuevo. Un modesto traje de baño de una pieza azul que palidecía en comparación con los bikinis de diseñador que Olivia y Zoe llevarían. Una semana antes del viaje, escuché una conversación preocupante entre mi madre y Richard. Estaban en su dormitorio con la puerta ligeramente entreabierta, sin darse cuenta de que yo pasaba de camino a la cocina. ¿Qué pasa con los arreglos para Blanche?, preguntó Richard, con la voz baja. Todo está resuelto, respondió mi madre con un tono despectivo que me apretó el estómago. Ella no será un problema. Cuando le pregunté sobre ello más tarde, ella desestimó mis preocupaciones con un despreocupado solo detalles del viaje. Cariño, nada de qué preocuparse. La mañana de nuestra partida llegó con caos y emoción. La casa era un torbellino de actividad mientras las maletas se cargaban en el SUV de lujo de Richard. Noté que mi pasaporte no estaba con la pila de documentos de viaje en la encimera de la cocina. Pero cuando se lo mencioné a mi madre, ella murmuró algo acerca de tenerlo en su bolso y me apuró. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. La forma en que mi madre evitó el contacto visual mientras conducíamos al aeropuerto. Como nadie discutió mi asiento en el avión cuando estaban debatiendo quién obtendría los asientos de la ventana. El hecho de que mi maleta fuera misteriosamente más pequeña que la de todos los demás. Pero a los 15 años, desesperaba por creer que era parte de esta familia. Ignoré las campanas de advertencia que sonaban en mi mente. La terminal internacional era un laberinto caótico de viajeros, maletas rodantes y personal de aerolínea apurado. Richard guió a nuestro grupo a través de la multitud con una eficiencia practicada. Mi madre a su lado, agarrando su bolso de diseñador. Olivia, Jackson y Zoe siguieron de cerca, sus rostros brillantes de anticipación. Yo iba a la saga, luchando por seguir el ritmo mientras hacía rodar mi pequeña maleta. Cuando llegamos al mostrador de facturación, Richard presentó los pasaportes y los detalles de confirmación al asistente de la aerolínea. Noté que entregó 5 pasaportes, no 6. Un nudo se formó en mi estómago mientras veía que se distribuían las tarjetas de embarque a cada miembro de la familia excepto a mí. Disculpe, dije, dando un paso adelante. Creo que olvidó mi tarjeta de embarque. El asistente de la aerolínea parecía confundido. Solo tengo 5 pasajeros en la lista para esta reserva. Richard se aclaró la garganta. Tu madre necesita hablar contigo sobre eso. Iremos a seguridad. Mientras los hijastros y Richard se alejaban con el carrito de equipaje, mi madre me tomó del codo y me guió a un rincón tranquilo cerca de una tienda de regalos. Su rostro mostraba una expresión que nunca antes había visto, una extraña mezcla de desapego y leve molestia. Escucha, Blanche, dijo, con la voz anormalmente tranquila. Ha habido un cambio de planes. No vienes con nosotros a Bali. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Ella suspiró, mirando a Richard y a los niños que esperaban junto a la línea de seguridad. Richard piensa que este debería ser un viaje solo para nosotros y sus hijos, una oportunidad para realmente crear lazos como familia. Pero yo también soy familia, protesté, con la voz quebrándose. Soy tu hija. No montes una escena, siseó, buscando en su bolso. Sacó un fajo de dinero en efectivo y me lo puso en la mano. Aquí tienes $200. Puedes arreglártelas. Simplemente toma un Uber a casa. Me quedé mirando el dinero con incredulidad. ¿Me estás dejando sola en el aeropuerto?
Ni siquiera tengo una llave de la casa. Me dio ese encogimiento de hombros casual que atormentaría mis sueños durante años. La señora Peterson de al lado tiene la de repuesto. Estarás bien. Eres madura para tu edad. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras la realidad de lo que estaba sucediendo se estrellaba sobre mí. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Richard está esperando, dijo, mirando nerviosamente hacia el punto de control de seguridad. Estas vacaciones son importantes para nuestro futuro, Blanche. A veces todos tenemos que hacer sacrificios. Un sacrificio sería renunciar a una entrada para un concierto o posponer un viaje de compras, dije, la ira finalmente rompiendo mi shock. Esto es *abandono. Ella se inmutó ante la palabra, pero rápidamente se recompuso. No seas tan dramática. Son solo 2 semanas. El refrigerador está abastecido y dejé dinero para pizza en el cajón de la cocina. Se inclinó y me plantó un beso rápido y seco en la frente. Te llamaré cuando aterricemos. Con eso, se dio la vuelta y se fue, sus tacones de diseñador resonando en el azulejo del aeropuerto mientras se reunía con Richard y los hijastros. Observé en silencio atónita mientras pasaban por seguridad. Mi madre nunca miró hacia atrás. Olivia me miró brevemente y sonrió con suficiencia antes de que desaparecieran de la vista. Me quedé clavada en el lugar, los $200 agarrados en mi mano temblorosa. A mi alrededor, el aeropuerto continuaba su ritmo normal. Viajeros que se apresuraban a sus destinos, familias que se abrazaban para despedirse, anuncios de aerolíneas que resonaban en lo alto. Pero para mí, el tiempo pareció detenerse mientras la magnitud de la traición de mi madre calaba. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y rápidas, corriendo por mi rostro mientras me hundía en un banco cercano. Algunos transeúntes me lanzaron miradas curiosas o preocupadas, pero nadie se detuvo. En un aeropuerto, una adolescente que lloraba era solo otra parte del paisaje, fácilmente ignorada y rápidamente olvidada. Pasé la siguiente hora aturdida, mirando el tablero de salidas mientras el estado de su vuelo cambiaba de embarcando a partido. Cada actualización era otro giro del cuchillo. Intenté llamar al teléfono celular de mi madre repetidamente, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes de texto aparecían como entregados pero permanecían sin respuesta. Divirtiéndome en el aeropuerto, le envié un mensaje de texto finalmente, la ira abrumando temporalmente el dolor. Espero que abandonar a tu hija haya valido la pena la mejora a primera clase. No llegó ninguna respuesta. No es que realmente esperara una. A estas alturas, mi madre estaría instalándose en su asiento, tal vez bebiendo champán junto a Richard, aliviada de haberse deshecho de la carga de su vida anterior, incluyéndome a mí. A medida que la tarde se extendía hasta la noche, mi situación se volvió cada vez más precaria. Un oficial de seguridad del aeropuerto se acercó a mí mientras estaba sentada en el patio de comidas, tomando un refresco que había comprado para justificar ocupar la mesa. ¿Todo bien, señorita?, preguntó, su expresión una mezcla de sospecha y preocupación. Estoy esperando que me recojan, mentí, evitando sus ojos. Se quedaron atascados en el tráfico. Parecía no estar convencido, pero asintió y se fue después de aconsejarme que no dejara mi bolso sin vigilancia. Sentí una nueva ola de humillación invadirme. ¿Cómo podría admitir que mi propia madre me había abandonado? Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, retenidas por una combinación de vergüenza y lealtad persistente. A medida que las multitudes de la noche disminuían y las tiendas del aeropuerto comenzaban a cerrar sus puertas de seguridad, la realidad de mi situación se hizo imposible de ignorar. Los $200 no durarían mucho, e incluso si regresaba a la casa, estaría sola durante 2 semanas sin transporte y con fondos limitados. Me encontré en el baño del aeropuerto salpicándome agua fría en la cara hinchada y tratando de formular un plan. La chica en el espejo parecía una extraña, con los ojos enrojecidos y atormentados. En ese momento, entendí que algo fundamental había cambiado. El hilo invisible que me había conectado con mi madre, la confianza básica en que ella siempre me protegería, se había roto irreparablemente. Habían pasado 6 horas desde que mi madre se fue. Había migrado de banco en banco por toda la terminal, viendo familias y parejas embarcarse en aventuras juntas. Cada hora que pasaba profundizaba mi sensación de aislamiento. La batería de mi teléfono se estaba agotando, lo que añadía otra capa de ansiedad a mi situación. Alrededor de las 8 de la noche, me dirigí a un restaurante del aeropuerto que todavía estaba abierto.
Me senté en el mostrador pidiendo el artículo más barato del menú, una guarnición de papas fritas para conservar mis limitados fondos. La camarera, una mujer con ojos amables y una etiqueta con el nombre que decía Gloria, me trajo la comida y luego se detuvo, estudiando mi rostro. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, con la voz suave. Parece que has estado llorando. Intenté una sonrisa que se sintió más como una mueca. Estoy bien, solo un día largo. Ella no insistió más, pero regresó unos minutos después con un batido de chocolate que no había pedido. Corre por cuenta de la casa, dijo con un guiño. Pase lo que pase, el azúcar y el chocolate nunca hacen daño. Su pequeña amabilidad casi me desarma. Le di las gracias con un nudo en la garganta y comí lentamente mientras revisaba mis contactos telefónicos. Buscando a alguien, a cualquiera que pudiera ayudar. Mi lista de opciones era deprimentemente corta. La mayoría de mis amigos de antes de la mudanza se habían distanciado, y no había hecho muchos nuevos en el vecindario de Richard. Intenté enviar mensajes de texto a 2 amigas de mi madre, mujeres que habían formado parte de nuestras vidas antes de Richard. Una no respondió, y la otra respondió con un breve mensaje diciendo que estaba fuera de la ciudad. Parecía que cuando mi madre pasó a su nueva vida, su antigua red de apoyo se había quedado atrás tan completamente como nuestro pequeño apartamento y los comestibles de bajo presupuesto. Mientras revisaba mis contactos, un nombre me llamó la atención que hizo que mi corazón se acelerara, *papá. No había hablado con él en más de 3 años. Nuestra última conversación había sido una breve e incómoda llamada telefónica en mi cumpleaños número 12. Después de eso, pareció desaparecer por completo. Mi madre siempre había insinuado que él no estaba interesado en ser parte de mi vida, que tenía una nueva familia que era su prioridad. Tu padre ha pasado página, me decía cada vez que preguntaba por él. Algunos hombres simplemente no están hechos para la paternidad. Me quedé mirando su información de contacto, mi pulgar flotando sobre el botón de llamar. ¿Qué pasaría si él también me rechazaba? ¿Qué pasaría si mi madre hubiera estado diciendo la verdad y él no quisiera saber nada de mí? La idea de otro abandono se sentía insoportable. Volví al baño del aeropuerto, encerrándome en un cubículo para tener privacidad. Practiqué lo que diría, ensayando diferentes aperturas. Hola, papá. Soy Blanche. Sé que ha pasado un tiempo. No, demasiado casual. Hola, soy Blanche. Lamento molestarte, pero estoy en problemas. Mejor, pero todavía no del todo bien. Al final, la desesperación se impuso al orgullo. Con dedos temblorosos, presioné el botón de llamar y contuve la respiración mientras el teléfono sonaba. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz profunda respondió. Hola. El sonido de su voz, tan familiar pero extraño, me robó momentáneamente el habla. Hola, ¿hay alguien ahí?, preguntó de nuevo. Papá, finalmente logré decir, mi voz pequeña e insegura. Hubo una pausa, luego, Blanche, ¿eres tú, cariño? La preocupación en su voz rompió algo dentro de mí. Papá, necesito ayuda, dije. Y luego toda la historia salió a borbotones en una ráfaga de palabras puntuadas por sollozos. El nuevo matrimonio, la mudanza, el aeropuerto, los $200. Al final, apenas estaba coherente. ¿Ella te dejó sola en el aeropuerto? Su voz había cambiado, un tono duro reemplazando el shock inicial. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué aeropuerto? Se lo dije, medio esperando que me ofreciera llamar a una agencia de servicios sociales o tal vez enviarme dinero para un hotel. Quédate exactamente donde estás, dijo firmemente. Voy a ir a buscarte yo mismo. Me tomará unas 3 horas llegar a ti. ¿Puedes estar a salvo hasta entonces? ¿Vienes aquí?, pregunté, la incredulidad evidente en mi voz. No tienes que hacer eso. Tal vez podrías simplemente ayudarme a llegar a casa. Blanche, me interrumpió. Voy a ir a buscarte. Busca el mostrador de servicio al cliente de la aerolínea con la que estaba volando tu madre. Cuéntales tu situación. Llamaré con anticipación y me aseguraré de que te cuiden hasta que yo llegue. Después de que colgó, me senté en el cubículo del baño durante varios minutos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre, de quien había creído que no quería saber nada de mí, estaba dejando todo para venir a rescatarme.
Parecía demasiado bueno para ser verdad, y toda una vida de decepciones me había enseñado a desconfiar de la esperanza. Sin embargo, seguí sus instrucciones. Me acerqué al mostrador de servicio al cliente con el corazón en la garganta. Para mi sorpresa, el personal de la aerolínea fue inmediatamente comprensivo. Me acompañaron a una sala de espera privada, me trajeron un sándwich y un poco de jugo, y me aseguraron que me vigilarían hasta que llegara mi padre. Desafortunadamente, esto sucede más a menudo de lo que piensas, me dijo tranquilamente el gerente de servicio al cliente. Padres que cambian de planes en el último minuto, dejando a los niños a valerse por sí mismos. La espera de 3 horas se sintió a la vez interminable y surrealista. Fui a la deriva entre la esperanza, el miedo y el agotamiento. ¿Qué pasaría si mi padre no aparecía? ¿Qué pasaría si lo hacía, pero se resentía de tener que rescatarme? ¿Qué pasaría si todo esto fuera un montaje elaborado para otro rechazo? Mi mente divagó a los pocos recuerdos que tenía de él antes del divorcio. Enseñándome a andar en bicicleta en el parque, su mano firme en el asiento mientras me tambaleaba hacia adelante, leyendo cuentos antes de dormir con una voz diferente para cada personaje. Una mañana de Navidad en la que me había construido una casa de muñecas, su rostro iluminándose con mi deleite. Si me había amado, ¿por qué había desaparecido de mi vida? ¿Por qué nunca había luchado por verme? Las preguntas se arremolinaban en mi mente cansada mientras los minutos pasaban. Justo cuando estaba empezando a dormitar en la incómoda silla del aeropuerto, una voz se escuchó por el sistema de megafonía. Atención, por favor. ¿Podría Blanche Williams acercarse al mostrador de información? Blanche Williams al mostrador de información, por favor. Mi corazón dio un vuelco mientras recogía mi pequeña maleta y seguía a un empleado de la aerolínea que había venido a acompañarme. En lugar de dirigirme a la terminal principal, sin embargo, caminamos a través de una serie de pasillos y puntos de control de seguridad hasta que llegamos a lo que parecía ser una sección de terminal privada. Su padre ha hecho arreglos para que se reúna con él aquí, explicó el empleado mientras nos acercábamos a las puertas de vidrio que conducían a la pista. Fue entonces cuando lo vi. Un elegante jet privado con escaleras que descendían de su puerta. Y bajando esas escaleras había un hombre alto en traje de negocios. Su perfil familiar hizo que contuviera la respiración. Mi padre se veía diferente de lo que recordaba. Su cabello oscuro ahora estaba veteado de plata en las sienes, y se portaba con una confianza que no recordaba de la infancia. Pero sus ojos, cuando encontraron los míos, eran exactamente como los recordaba, amables y arrugados en las esquinas. Por un momento, ambos nos congelamos, observándonos a través de la distancia. Luego avanzó, cerrando la brecha entre nosotros en segundos. Se detuvo justo antes de abrazarme, la incertidumbre escrita en sus facciones. Blanche, dijo, con la voz ahogada por la emoción. No puedo creer que seas tú de verdad. No supe qué decir o hacer. Una parte de mí quería arrojarme a sus brazos como la niña pequeña que solía saludarlo en la puerta. Otra parte, la adolescente herida que se había sentido abandonada por ambos padres, se contuvo. Pareció sentir mi vacilación. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Por todo, por no haber estado allí, por no haber luchado más para permanecer en tu vida. Algo en su sinceridad rompió mis defensas. Las lágrimas que pensé que se habían agotado hace horas regresaron con nueva fuerza. Ella dijo que ya no querías verme, logré ahogar. Que habías pasado página. Su rostro se oscureció. Eso nunca fue verdad. Ni por un solo día. Abrió tentativamente los brazos. Y esta vez, no dudé, entrando en su abrazo y soltando años de dolor reprimido contra su hombro. Permanecimos así durante varios minutos, ambos abrumados por la emoción. Cuando finalmente nos separamos, él mantuvo un brazo alrededor de mis hombros mientras me guiaba hacia el avión que esperaba. Salgamos de aquí, dijo suavemente. Podemos hablar correctamente una vez que estemos en el aire. El interior del jet privado era diferente a todo lo que había experimentado. Asientos de cuero de felpa, mesas de madera pulida y una iluminación suave creaban una atmósfera de lujo tranquilo. Una azafata nos saludó calurosamente y me ofreció una selección de bebidas y refrigerios. Mientras nos instalábamos en asientos enfrentados, no pude evitar mirar a mi padre con asombro. ¿Este es tu avión? Él sonrió, un toque de vergüenza cruzando sus facciones. Técnicamente, de la empresa. Ahora soy el CEO de Gerai Centech. CEO, repetí con incredulidad.
Mi madre siempre lo había descrito como con dificultades financieras, apenas capaz de pagar la manutención de los hijos. Han sido unos años exitosos, dijo simplemente, luego se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Blanche, necesito que sepas algo. He estado tratando de contactarte durante años. Tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, llamadas telefónicas, todo. Cuando tu madre se volvió a casar y se mudó, te perdí la pista por completo. Contraté investigadores privados que no pudieron encontrar tu nueva dirección. Presenté mociones ante el tribunal que de alguna manera se perdieron o se retrasaron. Mi mente dio vueltas mientras las implicaciones de lo que estaba diciendo calaban. ¿Ella te mantuvo alejada de mí a propósito? Él asintió, el dolor evidente en sus ojos. He estado enviando manutención infantil y dinero adicional todos los meses desde el divorcio. Dinero que, supongo, nunca viste. Pensé en la ropa de segunda mano, las veces que habíamos comido fideos ramen durante días seguidos. Las constantes quejas de mi madre sobre las dificultades financieras. Siempre estábamos sin dinero, susurré. Ella dijo que apenas pagabas la manutención de los hijos. Mi padre abrió su maletín y sacó una carpeta, entregándomela. Dentro había copias de cheques cobrados, documentos judiciales y registros de intentos de comunicación, todos perfectamente organizados por fecha. La evidencia de sus esfuerzos y el engaño de mi madre era abrumadora. No te muestro esto para hacerte daño, dijo suavemente. Pero mereces saber la verdad. Mientras el avión despegaba, llevándome lejos del aeropuerto donde mi madre me había abandonado, me sentí extrañamente ingrávida. Como si me estuviera desprendiendo de años de malentendidos y manipulaciones con cada milla que pasaba. Mi padre explicó que ahora vivía en Seattle, dirigiendo la empresa de tecnología que había ayudado a fundar. Poco después del divorcio, lo que había comenzado como una pequeña startup se había convertido en un actor importante en la industria, brindándole un éxito que nunca había anticipado. Mantuve tu habitación lista, dijo. Un toque de vergüenza coloreaba su voz. Todos estos años, por si acaso. El vuelo pasó rápidamente mientras comenzábamos el delicado proceso de conocernos de nuevo. Hubo pausas incómodas y momentos de emoción abrumadora, pero debajo de todo había una corriente de conexión genuina que se sentía a la vez nueva y familiar. Cuando aterrizamos, un coche nos estaba esperando para llevarnos a su casa. Pegué mi cara a la ventana mientras conducíamos por vecindarios de lujo antes de girar en un camino privado que serpenteaba por una ladera. La casa que apareció me dejó sin aliento. Una estructura moderna de vidrio y piedra encaramada en un acantilado con vistas al océano. Hogar, dulce hogar, dijo mi padre, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Espero que te sientas cómoda aquí. Una mujer llamada Linda nos recibió en la puerta. Inicialmente me tensé preguntándome si era la esposa de mi padre, pero él la presentó rápidamente como su asistente ejecutiva que había ayudado a preparar mi llegada. He preparado el dormitorio azul para Blanche, le dijo a mi padre. Toallas limpias en el baño en suite, y abastecí la cocina con comestibles. El equipo de seguridad ha sido actualizado para incluirla en el hogar. Mi padre le dio las gracias y ella se fue con una cálida sonrisa en mi dirección. Luego me dio un recorrido por la casa, cada habitación más hermosa que la anterior. Cuando llegamos a la que sería mi habitación, me detuve en la puerta, abrumada por la consideración evidente en cada detalle. La habitación estaba pintada de un azul suave con grandes ventanales con vistas al agua. Una lujosa cama tamaño queen dominaba una pared, mientras que un escritorio, una estantería y un cómodo sillón de lectura creaban un rincón de estudio perfecto junto a la ventana. Pero lo que me llamó la atención fue la colección de artículos en la cómoda. ¿Son esos? Me acerqué, incapaz de completar la pregunta. Mi padre asintió, su expresión tierna. Regalos de cumpleaños y Navidad. Cada año desde que perdí el contacto contigo, no pude entregarlos. Pero tampoco pude soportar no comprarlos. Arreglados cronológicamente había regalos apropiados para cada edad que había cumplido, todavía en su envoltorio original. Junto a ellos había un álbum de fotos etiquetado simplemente Blanche. Con manos temblorosas, lo abrí para encontrar las pocas fotos que mi padre había logrado coleccionar de mí creciendo. Fotos escolares que mi madre debió haber enviado durante los primeros años después del divorcio. Un recorte de periódico de mí recibiendo un premio académico en 6º grado. Una foto borrosa que parecía haber sido tomada desde la distancia de mí saliendo de mi antigua escuela. Realmente intentaste quedarte en mi vida,
susurré. La realidad finalmente estaba calando. Cada día, respondió, con la voz áspera por la emoción. Y no me iré a ninguna parte ahora si me dejas ser tu padre de nuevo. Esa primera noche en mi nuevo hogar, compartimos una comida entregada por un restaurante local. Ninguno de los dos estaba listo para abordar la cocina. La conversación fluyó más fácilmente a medida que el agotamiento bajaba mis defensas y la comida restauraba mi energía. Por primera vez en años, me sentí vista y escuchada, mis pensamientos y sentimientos se les dio valor y consideración. Mientras finalmente me arrastraba a la cama increíblemente suave de mi nueva habitación, el agotamiento emocional y físico me superó. Mi último pensamiento consciente antes de quedarme dormida fue que tal vez ser abandonada en el aeropuerto no era el final que había temido, sino más bien el comienzo que siempre había necesitado. Me desperté a la mañana siguiente momentáneamente desorientada. La suavidad desconocida de la cama y el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado debajo me confundieron. Luego, los eventos del día anterior regresaron, y me senté, asimilando mi nuevo entorno a la luz clara de la mañana. La habitación era aún más hermosa de lo que había parecido anoche. La luz del sol se colaba por los grandes ventanales, proyectando patrones en la alfombra azul pálida. Pasé los dedos por el edredón suave, maravillándome del contraste entre este lujo y la vida que había conocido. Después de ducharme en el baño en suite, que contaba con un cabezal de ducha de efecto lluvia y más artículos de tocador de los que jamás había tenido, me vestí con la ropa de ayer y me aventuré escaleras abajo. Encontré a mi padre en la cocina intentando hacer panqueques con éxito limitado. «Buenos días», dijo, levantando la vista con una sonrisa que se volvió avergonzada mientras señalaba el panqueque deforme en la sartén. Pensé en hacer el desayuno, pero parece que mis habilidades culinarias no han mejorado desde que eras pequeña. El recuerdo surgió de mañanas de domingo no invitadas cuando él intentaba hacer panqueques mientras mi madre dormía. Siempre tenían formas extrañas, a veces quemados, pero él los servía con tanto orgullo que nunca me quejé. «Recuerdo tus panqueques», dije, deslizándome en un taburete en la isla de la cocina. «Solías hacer caras sonrientes con chispas de chocolate». Su rostro se iluminó. «¿Recuerdas eso? Eras tan joven». «Algunas cosas se quedan contigo», respondí, aceptando el plato que me ofreció. A pesar de su apariencia, los panqueques sabían bien, y la normalidad de compartir el desayuno ayudó a aliviar la incomodidad entre nosotros. Después de comer, mi padre me dio un recorrido adecuado por la casa y los terrenos. La propiedad era extensa con jardines bien cuidados que conducían a un acceso a la playa privada. Dentro de la casa había un gimnasio en casa, una sala de cine y una oficina con vistas que harían imposible la concentración para la mayoría de las personas. «Tengo algunas personas que me gustaría que conocieras hoy», dijo mientras regresábamos a la sala de estar principal. «Si te sientes con ganas». Una hora más tarde, me encontré sentada frente a una mujer distinguida de unos 50 años, que se presentó como Judith Bennett, abogada de derecho familiar. «Lo que tu madre hizo constituye abandono bajo la ley», explicó, con su tono profesional pero amable. «Dejar a un menor sin arreglos de cuidado adecuados es ilegal. Además, parece haber una mala conducta financiera con respecto a los pagos de manutención infantil que tu padre ha estado haciendo». Me moví incómodamente en mi asiento. «No quiero meter a mi mamá en problemas. Solo quieres estar a salvo y segura», terminó Judith por mí. «Lo entiendo. Pero necesitamos establecer protección legal para ti, especialmente si deseas permanecer con tu padre». Mi padre, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. «Blanche, la elección es en última instancia tuya, pero quiero que sepas que estoy preparado para buscar la custodia total si eso es lo que quieres». La idea era simultáneamente aterradora y liberadora. «¿Realmente puedo elegir?» «Tienes 15 años», dijo Judith. «El tribunal da un peso significativo a las preferencias de los niños de tu edad, especialmente en casos que involucran abandono o negligencia». Después de que la abogada se fue, mi padre me mostró su oficina, donde había documentado meticulosamente cada intento de mantener contacto conmigo. Había copias de presentaciones judiciales que buscaban visitas, registros de llamadas a mi madre que quedaron sin respuesta e incluso correos electrónicos a mi escuela que aparentemente nunca me habían llegado. «Ella amenazó con acciones legales si intentaba contactarte directamente», explicó, mostrándome una carta del abogado de mi madre con fecha de hace 3 años. «Ella afirmó que le estaba acosando y causándote angustia emocional».
Cada revelación era otra pieza del rompecabezas, completando una imagen de separación deliberada que me dolía el corazón. ¿Por qué haría esto? Solo para mantenerte lejos de mí. Mi padre suspiró. Creo que fue más complicado que eso. Después del divorcio, tu madre tuvo dificultades financieras, lo cual fue en parte culpa mía. Todavía no había logrado el éxito en mi carrera. Creo que cuando la empresa despegó y mi situación financiera mejoró dramáticamente, fue más fácil para ella mantener la narrativa de que yo no estaba involucrado que explicar por qué nos había mantenido separados. 2 días después de mi llegada, justo cuando estaba comenzando a establecer una rutina tentativa con mi padre, mi madre finalmente llamó. Me quedé mirando su nombre en la pantalla de mi teléfono, una vorágine de emociones, paralizándome temporalmente. No tienes que contestar, dijo mi padre suavemente, notando mi angustia. Después de 4 timbres, la llamada fue al buzón de voz. 1 minuto después, apareció una notificación que indicaba que había dejado un mensaje. Con dedos temblorosos, presioné reproducir y puse el teléfono en altavoz. Blanche, cariño, parece que ha habido un terrible malentendido, la voz de mi madre surgió falsamente brillante. Pensé que entendías que el plan era que te quedaras en casa durante nuestro viaje. Richard sintió que sería bueno para ti tener algo de independencia, y yo estuve de acuerdo. No te abandoné, cielo. Esa es una palabra tan dura. Llámame para que podamos aclarar esto. El wifi del resort es irregular, pero intentaré revisar mis mensajes. Te amo. La flagrante reescritura de la realidad me revolvió el estómago. No había habido ningún plan para que me quedara en casa. Ninguna discusión sobre independencia. Me había abandonado sin previo aviso y ahora estaba intentando manipularme para que dudara de mi propia experiencia. Clásico, murmuró mi padre, sacudiendo la cabeza. Ella no ha cambiado en absoluto. Decidí no devolver la llamada. En cambio, con el apoyo de Judith Bennett y mi padre, tomé la decisión de quedarme en Seattle permanentemente. La abogada comenzó el proceso de solicitar un cambio de custodia, reuniendo pruebas del abandono y la mala conducta financiera de mi madre. Con los asuntos legales inmediatos en marcha, mi padre centró su atención en las preocupaciones prácticas. Necesitas ropa, material escolar, cualquier artículo personal que quieras, dijo. Podemos ir de compras hoy si te sientes con ganas. El viaje de compras fue surrealista. Acostumbrada a tiendas de segunda mano y estantes de liquidación, me sentía abrumada por la insistencia de mi padre en que eligiera lo que me gustara sin mirar las etiquetas de precio. Al final del día, tenía un nuevo guardarropa, una computadora portátil para el trabajo escolar y un teléfono con datos ilimitados. Un fuerte contraste con el plan restringido que mi madre había proporcionado a regañadientes. Esa noche, sentados en la terraza con vistas al océano, mi padre y yo tuvimos nuestra primera conversación verdaderamente profunda sobre el divorcio y los años de separación. ¿Por qué se separaron tú y mamá? Hice la pregunta que me había atormentado desde que tenía 8 años, finalmente encontrando voz. Se quedó callado por un largo momento, reuniendo sus pensamientos. La respuesta más simple es que queríamos cosas diferentes de la vida. Tu madre quería seguridad financiera y estatus social por encima de todo. Cuando mi primera empresa comercial fracasó, ella me vio como una decepción en lugar de un socio que enfrentaba contratiempos temporales. ¿Y tú?, le pregunté. Yo quería una verdadera asociación, alguien que resistiera las tormentas conmigo, no que abandonara el barco a la primera señal de aguas turbulentas. Me miró, con los ojos tristes. Nunca quise dejarte, Blanche. Esa fue la parte más difícil. Tu madre usó sus derechos de custodia como arma, restringiendo gradualmente mi acceso hasta que fui efectivamente excluido de tu vida. A medida que pasaban los días, hicimos planes para mi futuro. Mi padre contactó con la mejor escuela privada de Seattle, haciendo arreglos para que comenzara cuando comenzara el semestre de otoño. Se contrató a un psicólogo infantil para ayudarme a procesar el abandono y los años de manipulación. Lentamente, comencé a imaginar una vida en la que era valorada y apoyada en lugar de simplemente tolerada. Una semana después de mi llegada a Seattle, mi padre y Judith Bennett sugirieron que era hora de recuperar mis pertenencias de la casa de mi madre. Con ella todavía en Bali por otra semana, tuvimos la oportunidad perfecta para entrar en la casa legalmente, ya que todavía era oficialmente residente, y recoger mis artículos personales sin confrontación. No tienes que venir si sería demasiado difícil, me aseguró mi padre. Puedo manejarlo con el equipo legal.
Pero sabía que esto era algo que tenía que hacer yo misma, un paso necesario para cerrar este capítulo de mi vida. Quiero ir, dije firmemente. Hay cosas allí que me importan. Una vez tomada la decisión, comenzamos a planificar el viaje con la precisión de una operación militar. Se reservaron vuelos, se prepararon documentos legales y se contrató a una empresa de mudanzas para transportar mis pertenencias. A medida que se acercaba la fecha, me encontré redactando y redactando una carta para dejarle a mi madre, tratando de encontrar palabras para expresar la profundidad de su traición y mi decisión de forjar un nuevo camino. 3 días antes de que mi madre regresara de Bali, mi padre y yo, acompañados por Judith Bennett y su asistente, llegamos a la casa que había compartido con mi madre y la familia de Richard. Usando mi llave, abrí la puerta principal para encontrar la casa exactamente como la habían dejado, inquietantemente silenciosa y sin perturbar. Entrar en ese espacio como esencialmente una visitante fue una experiencia desorientadora. Los alrededores familiares de repente se sintieron extraños, como si los estuviera viendo a través de nuevos ojos. Las fotografías en las paredes, noté por primera vez, presentaban principalmente a Richard y sus hijos con mi madre, ocasionalmente incluida. Casi no había imágenes mías y ninguna en absoluto de mí con mi madre. ¿Dónde está tu habitación?, preguntó mi padre en voz baja, su mano una presencia tranquilizadora en mi hombro. Lo guié escaleras arriba hasta el dormitorio más pequeño al final del pasillo, el más alejado de la suite principal. Abrir la puerta reveló mi modesto espacio, ordenado pero impersonal, carente de los toques de indulgencia visibles en las habitaciones de los hijastros que habíamos pasado. ¿Esta era tu habitación?, la voz de mi padre tenía una nota de incredulidad mientras asimilaba el mobiliario básico y la falta de elementos decorativos. Está bien, dije automáticamente, la respuesta defensiva arraigada después de años de que me dijeran que debería estar agradecida por lo que tenía. Su expresión se suavizó. No, cariño, no está bien. Te merecías algo mejor. Con la ayuda de los mozos de mudanza, comenzamos el proceso de empacar mis pertenencias. La ropa fue a cajas de guardarropa, libros y material escolar a cajas más pequeñas. Fui selectiva con lo que tomé, dejando atrás cualquier cosa que hubiera sido un regalo de mi madre o Richard, tomando solo lo que realmente me pertenecía o tenía valor sentimental. Mientras vaciaba los cajones de mi escritorio, encontré una caja de recuerdos que casi había olvidado, empujada al fondo del cajón inferior. Dentro había fotos de antes del divorcio, algunas tarjetas de cumpleaños que mi padre había enviado en los primeros años después de la separación y un pequeño oso de peluche que me había regalado en mi 5º cumpleaños. «¿Guardaste esto?», dijo, con la voz ahogada por la emoción mientras le mostraba los recuerdos. Nunca creí del todo que ella estuviera diciendo la verdad sobre que no te importaba, admití. No del todo. En mi armario, detrás de una fila de zapatos, descubrí algo que me heló la sangre, una pila de sobresatados con una banda elástica, todos dirigidos a mí con la letra de mi padre. Con manos temblorosas, abrí el primero para encontrar una tarjeta de cumpleaños para mi 13 cumpleaños, que contenía un mensaje sincero y una tarjeta de regalo que nunca se había usado. Uno por uno, abrí los sobres, cada uno conteniendo evidencia de los continuos esfuerzos de mi padre por permanecer en mi vida. Esfuerzos que mi madre había ocultado deliberadamente. Tarjetas para cada cumpleaños y Navidad. Una carta explicando su nueva dirección y número de teléfono cuando se mudó a Seattle. Fotos de él en la sede de su empresa con una nota que decía que esperaba que lo visitara algún día. Ella me ocultó todo esto, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Todo este tiempo, pensé que te habías olvidado de mí. Mi padre me dio un fuerte abrazo. Nunca, ni por un solo día. Mientras los mozos de mudanza continuaban su trabajo, me adentré en la oficina de mi madre, atraída por la necesidad de entender por qué había llegado a tales extremos para separarme de mi padre. Judith me había aconsejado que los documentos personales relacionados conmigo eran legalmente míos para llevar, así que comencé a buscar en el archivador. En una carpeta etiquetada divorcio, encontré registros financieros que confirmaban lo que mi padre me había dicho. Los pagos mensuales de manutención infantil, mucho mayores de lo que mi madre había afirmado recibir, se habían depositado regularmente en una cuenta de cuya existencia nunca había sabido. También había documentos judiciales que mostraban las repetidas peticiones de mi padre para visitas, todas a las que mi madre se opuso, con varias excusas inventadas. Lo más condenatorio de todo fue un borrador de una carta a su abogado, con fecha de la época en que conoció a Richard.
que describía una estrategia para minimizar la influencia del padre a medida que se integraba en la vida de su nueva pareja. Se me mencionó como una complicación que necesitaba ser manejada cuidadosamente para asegurar el interés continuo de Richard. A última hora de la tarde, el embalaje estaba completo. Mientras los mozos de mudanza cargaban la última de las cajas en su camión, me senté en mi escritorio ahora vacío y escribí la carta que había estado componiendo en mi mente durante días. Querida mamá, comenzó, la formalidad de madre sintiéndose demasiado distante, la calidez de mami imposiblemente fuera de mi alcance. Expresé mis sentimientos de traición, no solo por el abandono del aeropuerto, sino por años de ser tratada como una inconveniencia. Expliqué que había encontrado las cartas ocultas y los registros financieros. Que conocía la verdad sobre su campaña sistemática para mantenerme alejada de mi padre. Estoy eligiendo vivir con papá ahora, escribí cerca del final, no como venganza, sino porque merezco estar en un lugar donde soy querida y valorada. Espero que algún día entiendas el daño que tus elecciones han causado no solo a mí, sino a ti misma. A pesar de todo, no te odio. Pero necesito amarme lo suficiente como para irme. Colocé la carta en el colchón despojado de lo que había sido mi cama, el papel blanco en contraste con la sábana azul desnuda. Como toque final, dejé la llave de la casa a su lado, una renuncia simbólica a mi lugar en este hogar. Al salir de esa casa por última vez, sentí una compleja mezcla de dolor, alivio y resolución. Mi padre esperaba junto al coche, su expresión preocupada. ¿Todo listo?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Pareció entender, abriendo la puerta del coche para mí sin más preguntas. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás a la casa. En cambio, miré hacia adelante, hacia el futuro que ahora era libre de crear. Mi madre regresó de Bali 3 días después. A las pocas horas, mi teléfono estalló con notificaciones, un aluvión de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás? ¿Por qué tu habitación está vacía? Llámame inmediatamente. Blanche, esto no es divertido. Vuelve a casa ahora mismo. Acabo de hablar con el abogado de tu padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Por favor, vuelve a casa, cielo. Podemos resolver esto. Te extraño. Los mensajes pasaron por la ira, la manipulación y la falsa contrición en un patrón predecible. Se los mostré a mi padre y a Judith, quienes me aconsejaron que no respondiera hasta que los procedimientos legales estuvieran más avanzados. Una semana después de su regreso, mi madre apareció sin previo aviso en la casa de mi padre, habiendo obtenido la dirección de alguna manera. El sistema de seguridad nos alertó de su presencia en la puerta, su SUV de lujo visible en el monitor mientras presionaba repetidamente el botón del intercomunicador. No tienes que verla, me aseguró mi padre. Podemos hacer que seguridad la eche, pero sabía que esta confrontación era inevitable y quizás necesaria. Hablaré con ella, pero quiero que tú y Judith también estén allí. El rostro de mi madre cuando se abrió la puerta principal era un estudio de emociones en conflicto, el alivio de encontrarme luchando contra la indignación por la situación. Llevaba un vestido de verano caro y gafas de sol de diseñador puestas en su cabello perfectamente resaltado, la imagen de los suburbios opulentos. Blanche, gracias a Dios, exclamó, dando un paso adelante como para abrazarme. Di un paso instintivo hacia atrás y sus brazos cayeron a sus lados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás con asterisco él? La última palabra estaba imbuida de tanto veneno que me encogí. Quizás deberíamos continuar esta conversación adentro. Sugirió mi padre, su voz tranquila pero firme. Una vez sentados en la sala de estar con Judith presente como asesora legal y testigo, la fachada de mi madre comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movieron alrededor del hermoso espacio, asimilando la obvia riqueza y el buen gusto evidentes en cada detalle. Así que de esto se trata, dijo con una risa frágil. Te has seducido con promesas de lujo. Debería haberlo sabido. Esa no es la razón por la que estoy aquí, respondí, luchando por mantener la voz firme. Estoy aquí porque me abandonaste en un aeropuerto. Estoy aquí porque me has estado mintiendo sobre papá durante años. Estoy aquí porque encontré todas las cartas y tarjetas que me ocultaste. Su expresión vaciló, luego se endureció. Revisaste mis cosas privadas. ¿Cómo te atreves? Estaban dirigidas a mí, repliqué. Eran mías para leer. Tienes 15 años, espetó.
Todo bajo mi techo me pertenece, incluida tu correspondencia. Te estaba protegiendo de su inconsistencia, sus promesas rotas. Mi padre, que había estado observando en silencio, finalmente habló. No hubo promesas rotas, Karen. Solo tus esfuerzos sistemáticos para borrarme de la vida de nuestra hija. No tienes derecho a juzgarme, Ciseo. No tienes idea de lo que fue criarla sola mientras tú te convertías en millonario. Envié la manutención infantil todos los meses, respondió él con calma. Mucho más de lo que ordenó el tribunal. Dinero que aparentemente gastaste en ti misma mientras le decías a Blanche que estabas pasando apuros. El rostro de mi madre se sonrojó. Eso es una mentira. Sacrifiqué todo por ella, incluido abandonarla en un aeropuerto para que pudieras irte de vacaciones con tu nueva familia. Judith interpuso su tono profesional, haciendo que la acusación fuera aún más condenatoria. Por un momento, mi madre pareció quedarse sin palabras. Luego, sus ojos se entrecerraron mientras se volvía hacia mí. No te abandoné. Te di una oportunidad de independencia. Si solo hubieras vuelto a casa como te dije, nada de este drama habría sido necesario. La flagrante reescritura de la realidad me oprimió el pecho de ira. Me dejaste sola en un aeropuerto internacional con $200 y sin llave de la casa. No me dijiste que volviera a casa hasta que te estabas marchando. No respondiste a mis llamadas ni a mis mensajes de texto. ¿Cómo es eso una oportunidad? Estás tergiversando lo que pasó, insistió, aunque su voz había perdido algo de convicción. Mi padre se inclinó hacia adelante. Karen, tenemos imágenes de seguridad del aeropuerto. Tenemos declaraciones de testigos del personal de la aerolínea, y tenemos los mensajes de texto que le enviaste a Blanche después del hecho tratando de cubrir tus huellas. El color se drenó del rostro de mi madre. ¿Estás armando un caso en mi contra? ¿Quieres llevarte a mi hija y también encarcelarme, después de todo lo que significamos la una para la otra? Esto no se trata de castigo, explicó Judith. Se trata de establecer lo que es mejor para Blanche en el futuro. Ella ha expresado un claro deseo de vivir con su padre, y dadas las circunstancias, es muy probable que el tribunal respete ese deseo. La compostura de mi madre se desmoronó por completo, las lágrimas corriendo por su rostro mientras se volvía hacia mí. Blanche, por favor. Cometí un error. Me equivoqué. Pero no puedes dejarme por él. Somos una familia. Dejamos de ser una familia cuando decidiste que Richard y sus hijos eran más importantes que yo, dije en voz baja. Tal vez incluso antes, cuando empezaste a mentir sobre papá. No fue así, protestó débilmente. ¿Entonces cómo fue? Pregunté. Ayúdame a entender por qué esconderías las cartas de papá, mentirías sobre la manutención infantil y luego me abandonarías por unas vacaciones. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, aparentemente incapaz de formular una justificación que incluso ella pudiera creer. Finalmente, susurró. Richard pensó que sería mejor si te quedabas en casa. Dijo que el resort era realmente para adultos y sus hijos, que estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Tenía miedo de perderlo. La honestidad cruda fue de alguna manera más dolorosa que sus intentos anteriores de manipulación. Así que lo elegiste a él en lugar de a mí. Elegí la seguridad financiera, replicó. ¿Tienes idea de lo que es ser madre soltera sin dinero? Richard nos ofreció una vida mejor. Te ofreció asterisco a ti una vida mejor, corregí. Yo solo era exceso de equipaje. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y Richard entró con el rostro tenso de ira. Karen, esto ha durado suficiente. Sube al coche ahora. Mi padre se puso de pie inmediatamente. ¿Cómo pasaste la seguridad? Richard lo ignoró, centrándose en mi madre. Te dije que no vinieras aquí. Solo estás empeorando las cosas. Nuestro abogado dijo que no tuvieras ningún contacto. Mi madre pareció encogerse bajo su mirada, su breve momento de honestidad se evaporó mientras volvía a la esposa dócil. Solo quería ver a Blanche. Y ahora lo has hecho, dijo con desprecio. Vámonos. Mientras mi madre se levantaba para seguirlo, la llamé. ¿Es esto realmente lo que quieres, mamá? ¿Alguien que te trata como a una niña y a mí como a una inconveniencia? Hizo una pausa, el conflicto evidente en su expresión, pero Richard tomó su codo firmemente. El coche, Karen. Ahora.
La última imagen que tuve de mi madre ese día fue su espalda mientras se alejaba, tal como había sido en el aeropuerto. Pero esta vez, no era yo la que se quedaba atrás. Inmediatamente después de esa confrontación, el equipo legal de mi padre solicitó una orden de restricción después de que Richard intentara entrar en la propiedad de nuevo. Al día siguiente, el tribunal concedió la orden y se estableció un acuerdo de custodia temporal pendiente de una audiencia completa. La parte más difícil fue aceptar que mi madre había elegido su nueva vida en lugar de mí, no solo una vez en el aeropuerto, sino repetidamente a lo largo de los años con cada carta oculta y cada mentira sobre mi padre. La niña que una vez había creído que era el centro del mundo de su madre, tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de que había sido en el mejor de los casos una idea tardía. Los meses que siguieron a la dramática visita de mi madre fueron desafiantes pero transformadores. Adaptarse a la vida con mi padre implicó crear nuevas rutinas, establecer límites y aprender a confiar en que su presencia en mi vida era permanente. Comencé a ver a la doctora Eleanor Wilson, una terapeuta especializada en trauma adolescente y abandono parental. Nuestras sesiones semanales proporcionaron un espacio seguro para procesar las complejas emociones que rodeaban la traición de mi madre y los años de manipulación. Lo que sientes es completamente normal, me aseguró la doctora Wilson durante una sesión particularmente difícil. Ira, dolor, alivio, culpa, todo puede coexistir. La curación no es lineal. Con su guía, comencé a comprender que las acciones de mi madre reflejaban su propia rotura en lugar de mi valía. Esta comprensión no excusó lo que había hecho, pero me ayudó a llevar la carga con menos autoculpa. Las personas que están completas no abandonan a sus hijos, explicó la doctora Wilson. Las elecciones de tu madre hablan de sus limitaciones, no de las tuyas. Mi padre me inscribió en Westlake Academy, una de las principales escuelas privadas de Seattle para mi segundo año. La transición fue emocionante e intimidante. Después de años de serle extraña en la casa de Richard, desconfiaba de formar nuevas conexiones. Pero para mi sorpresa, me encontré haciendo amigos genuinos por primera vez en años. Zoe y Aiden, gemelos que compartían mi amor por la literatura, me adoptaron en su grupo de amigos con una facilidad que al principio me pareció casi sospechosa. Hallie, una artista talentosa que reconoció mis intentos tentativos de dibujar, se ofreció a enseñarme técnicas adecuadas durante los periodos de almuerzo. Lentamente, comencé a bajar mis defensas, permitiendo a estos nuevos amigos vislumbrar mi verdadero yo. Eres diferente de cuando viniste aquí por primera vez, comentó Zoe una tarde mientras caminábamos a casa desde la escuela. Menos a la defensiva. Supongo que estoy aprendiendo que no todo el mundo tiene una agenda, respondí. La perspicacia me sorprendió incluso a mí. Construir una relación con mi padre fue una delicada danza de redescubrimiento. Estábamos conociéndonos al mismo tiempo como éramos ahora y reconciliando recuerdos de quienes habíamos sido. A veces, el pasado y el presente se alineaban perfectamente, como cuando recordó mi amor infantil por la observación de estrellas e instaló un telescopio en la cubierta. Otras veces, los años de separación crearon brechas inesperadas, momentos de desconexión que nos recordaron todo lo que habíamos perdido. Desearía haber estado allí para tu primer día de escuela secundaria, dijo una noche mientras mirábamos fotos que había traído de la casa de mi madre. Tus proyectos de la feria de ciencias, tu primer amor platónico. No podemos recuperar esos años, le dije, sorprendiéndome con la inversión de roles, yo consolándolo a él. Pero tenemos el ahora y el futuro. Me apretó la mano, sus ojos sospechosamente brillantes. ¿Cuándo te volviste tan sabia? El trauma tiene sus beneficios, bromeé. El humor negro, un signo de mi curación gradual. 6 meses después de mudarme con mi padre, el tribunal le concedió la custodia legal total. Mi madre, representada por un abogado caro que Richard había contratado, luchó inicialmente contra la decisión. Pero finalmente aceptó el acuerdo después de que Judith presentara la abrumadora evidencia de abandono y mala conducta financiera. El juez ordenó a mi madre que pagara la manutención infantil malversada y estableció un programa de visitas estructurado que comenzaría solo después de que completara un cierto número de sesiones de terapia conjuntas conmigo. Fue más consideración de la que merecía en mi opinión. Pero mi padre me recordó suavemente que mantener alguna relación con ella podría ser importante para mi salud emocional a largo plazo. Puedes estar enojada con ella, incluso odiar lo que hizo sin cortar la conexión por completo, me aconsejó, pero la elección es en última instancia tuya. Apoyaré lo que decidas. Acepté la terapia conjunta, aunque las primeras sesiones fueron insoportables.
Mi madre vacilaba entre disculpas llorosas e intentos sutiles de justificar sus acciones. Su narrativa había cambiado de negar el abandono a enmarcarlo como un intento equivocado de complacer a Richard, como si eso de alguna manera lo hiciera menos dañino. Solo quería que tuviéramos seguridad, repetía a menudo. Tenía miedo de terminar sola y sin dinero. Así que te aseguraste de que terminara sola en un aeropuerto en su lugar. Respondí durante una sesión particularmente tensa. Con el tiempo, establecí límites firmes con mi madre. No volvería a vivir con ella a pesar de las promesas o las súplicas emocionales. No fingiría que el pasado no había sucedido. No le permitiría reescribir nuestra historia para aliviar su culpa. Estos términos no eran negociables y lentamente pareció aceptarlos. Mi padre se mantuvo notablemente neutral durante todo este proceso, nunca hablando mal de mi madre a pesar de todo lo que había hecho. Cuando le pregunté sobre esta moderación, su respuesta se quedó conmigo. Odiarla solo te haría daño a ti, explicó. Eres la mitad de ella, nos guste o no. Además, ella me dio a ti. Por eso puedo perdonar casi cualquier cosa. La primera temporada navideña con mi padre y su familia extendida, abuelos y primos que apenas recordaba, fue una revelación. La genuina calidez e inclusión que experimenté contrastaron fuertemente con las cenas familiares performativas en la casa de Richard, donde siempre me había sentido como una invitada no bienvenida. Mi abuela paterna, una mujer vibrante de unos 70 años, me apartó durante la cena de Navidad. Tienes la resiliencia de tu padre, me dijo, con los ojos arrugados por el afecto, y su corazón. Pero esa chispa, ese fuego cuando hablas de cosas que te importan, eso es todo tuyo. La graduación de la escuela secundaria llegó 3 años después. Mi padre radiante de orgullo mientras yo pronunciaba el discurso de la mejor estudiante. Mi madre asistió, sentada incómodamente en la fila detrás de mi padre y sus padres. Nuestra relación había evolucionado a algo cordial, si no cercano, construido sobre una honestidad cuidadosa en lugar de la falsa armonía que ella hubiera preferido. La universidad me llevó a la costa este, donde estudié una licenciatura en psicología con una especialización en derecho de familia. La distancia de ambos padres me permitió definirme más allá de la dinámica de su divorcio y el drama de mis años de adolescencia. Descubrí pasiones y fortalezas que quizás nunca habría reconocido si mi vida hubiera continuado por su camino anterior. En mi tercer año, hice una pasantía en una organización sin fines de lucro que apoya a niños de divorcio, utilizando mi experiencia para ayudar a otros a navegar desafíos similares. Este trabajo finalmente me llevó a mi carrera, desarrollando programas para que los tribunales de familia consideren mejor las necesidades de los niños durante los procedimientos de custodia. El camino hacia el perdón fue largo y no lineal. Algunos días, el recuerdo del encogimiento de hombros casual de mi madre mientras me abandonaba en el aeropuerto todavía tenía el poder de robarme el aliento. Otros días podía reconocer su humanidad, sus defectos y su capacidad limitada con compasión en lugar de amargura. El perdón no significa que lo que pasó estuvo bien, me había explicado mi terapeuta años antes, significa que estás eligiendo no dejar que consuma tu futuro. En mi 25 cumpleaños, le escribí a mi madre una carta expresando esta comprensión ganada con tanto esfuerzo. He aprendido que las personas solo pueden dar lo que tienen dentro de sí mismas para dar. Escribí, tu capacidad de amor incondicional estaba dañada mucho antes de que yo llegara. Reconocer esto me ha liberado de esperar lo que nunca podrías proporcionar. Su respuesta fue sorprendentemente consciente de sí misma. Merecías algo mejor de lo que yo podía ser como madre, me respondió. Lamento eso todos los días. Cuando me casé a los 28 años. Mi padre me llevó al altar con lágrimas en los ojos. Desde el momento en que me llamaste desde ese aeropuerto, todo lo que quise fue verte feliz y completa, me susurró antes de entregar mi mano a mi futuro esposo. Mírate ahora. Mi madre asistió a la boda con su nueva pareja. Richard se había ido hace mucho tiempo después de su eventual divorcio. Participó apropiadamente, pero sin intentar atribuirse el mérito de la mujer en la que me había convertido, una moderación que reflejaba su propio crecimiento a lo largo de los años. Mientras construía mi propia familia, llevé conmigo las lecciones de ambos padres, una hoja de ruta de lo que debía emular y lo que debía evitar. De mi padre, aprendí la paciente persistencia del amor verdadero y el coraje de comenzar de nuevo después de la pérdida. De mi madre, aprendí la importancia de la autosuficiencia y el peligro de anteponer el estatus a la conexión auténtica. El abandono del aeropuerto, que una vez me definió, se convirtió gradualmente en solo un capítulo en una historia mucho más larga.
Un momento crucial, ciertamente, pero no la conclusión. De una manera inesperada, ser abandonada me había impulsado hacia adelante, obligándome a descubrir fortalezas que de otra manera nunca habría reconocido. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre me hubiera llevado a Bali ese día. Si me hubiera elegido a mí sobre las preferencias de Richard, ¿todavía estaría atrapada en el ciclo de buscar su aprobación condicional? ¿Habría descubierto el amor inquebrantable de mi padre? ¿Habría encontrado mi voz y mi propósito? Estas preguntas no tienen respuesta. Por supuesto, la vida no ofrece versiones paralelas para comparar con el camino que realmente caminamos. Todo lo que sé con certeza es que las familias se definen no por la biología o los documentos legales, sino por la elección constante de presentarse, de valorar, de priorizarse unos a otros. Mi padre me enseñó eso. Mi madre en su ausencia lo confirmó. Si alguna vez te has sentido abandonada o traicionada por alguien que debería haberte protegido, debes saber que tu valía nunca fue determinada por su fracaso. Sus limitaciones no son tu destino. La familia se puede encontrar y crear en lugares inesperados si permaneces abierto a la conexión incluso después de la angustia. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo de alguna manera, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal para más reflexiones sobre la resiliencia y la curación. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que el abandono da forma, pero nunca nos define. ¿Alguna vez has tenido que crear límites con miembros de la familia que te lastimaron? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Recuerda, tu historia importa y nunca estás tan solo como podrías sentirte en tus momentos más oscuros.